don Armando Gallegos Monteagudo. Él es el presidente de Jeren Escuela de Posgrado, a quien siempre le agradecemos la amabilidad, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Armando, qué gusto saludarlo. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, don José, gusto de saludarlo y saludar a su público, encantado de estar aquí presente. Y ustedes con muy buena visión están lanzando ya la Convención Nacional de Productividad y Política de Minería a pequeña escala, Indumín, justo cuando estamos viendo todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que esta visión que tienen compartida con la Universidad Pontificia Católica del Perú, este Convención Nacional de Productividad y Políticas sobre Minería de Pequeña Escala que se va a desarrollar entre el 10 al 12 de marzo tiene vigencia para poder tratar de qué manera la academia, de qué manera la empresa, de qué manera se puede coadyuvar, hoy las entidades, ¿no? Otras entidades pueden coadyuvar a encontrar una solución a este problema para formalizarlo. Coméntenos en primer lugar cuál es la trascendencia de esta convención, don Armando. Por supuesto, estamos organizando junto con la Universidad Católica este evento para marzo del próximo año y el foco principal es convertirse en un espacio de encuentro entre la minería de pequeña escala, la academia, la industria y los proveedores. Enfatizo mucho la industria y de ahí viene el nombre de Indumín. La vocación de este encuentro es conectar la minería de pequeña escala con la industria nacional, la industria metalmecánica, la industria electrónica y también todo lo que son los servicios que tienen, que existen y que pueden permitir mejorar la productividad de la minería de pequeña escala. Ahora, don Armando, en primer lugar me gustaría, nos escuchan en distintos puntos del territorio nacional, que nos ayude a entender, cuando hablamos de minería de pequeña escala, ¿quiénes están comprendidos dentro de la minería de pequeña escala? Buena pregunta. El rango de empresas que existen en el mundo de la minería de pequeña escala es muy amplio. La ley define minería de pequeña escala como a toda aquella que opera hasta 350 toneladas diarias de mineral. Y una empresa que está en ese rango ya es casi mediana, es una empresa grande que puede tener pues 150, 200, 400 trabajadores, una planta y ser una mina importante, pero aún es considerada minería de pequeña escala comparada con la mediana minería y la gran minería que son verdaderamente organizaciones mucho más grandes. Pero ese es el rango, digamos, mayor. En el otro extremo está la minería artesanal, que son operaciones literalmente de familias o de personas individuales, ¿no? Y más, incluso en el extremo están las payaqueras, que son mujeres que hacen minería con las manos, literalmente. Eh, Hemos estratificado la minería de pequeña escala en en varios rangos. Entonces, hay aquellas que operan hasta 10 toneladas, entre 10 y 50, más de 50 y por encima de 50, ¿no? Que ya son las grandes. Entonces, es un mundo que hay que diferenciar y tiene necesidades distintas, tiene grados de tecnificación diferentes y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conocer bien, mapear y tener políticas adecuadas, herramientas adecuadas para cada segmento de la minería de pequeña escala. Ayúdenos con ese diagnóstico, don Armando. ¿Cuál es la situación en este momento de la minería de pequeña escala? Bueno, la minería de pequeña escala, como podemos ver, tiene una diversidad de situaciones. Hay aproximadamente 8 clústeres de minería de pequeña escala en el Perú. Hay minería de pequeña escala formal, minería de pequeña escala que cumple con la ley, que paga sus impuestos y que está contribuyendo positivamente al desarrollo de los territorios donde opera. Una gran parte también de esta minería de pequeña escala está asociada a minería ilegal, minería que se hace sin cumplir con los requisitos de operación, se hace en lugares que no son adecuados. Hay una heterogeneidad muy grande. Precisamente en este encuentro vamos a tener todo un programa de conferencias, de discusiones, de debates, donde vamos a disgregar y tratar de considerar la situación distinta de cada segmento. Pero cada segmento de la minería de pequeña escala enfrenta realidades distintas y retos distintos.
Mencionaba usted la minería ilegal. ¿Cuánto daño le está haciendo la minería ilegal en estos momentos al Perú, don Armando? Muchísimo daño. La minería ilegal ha desbordado completamente el control, la fiscalización, ha crecido enormemente. Las cifras que conocemos indican que la minería pequeña, de la minería ilegal está moviendo una cantidad de dinero que puede ser incluso superior a la del narcotráfico. Está completamente fuera del ámbito policial, del ámbito regulatorio y está causando un daño severo a la seguridad del país y al orden establecido y a la institucionalidad. Es muy serio. Se está creando una gobernanza paralela, la gobernanza de la minería ilegal, que está incluso penetrando las organizaciones formales del país. Es un tema muy serio y merece la máxima atención. En en Indumín le vamos a dedicar un espacio específico al tema de la minería ilegal. Vamos a mapear cuáles son los actores públicos relevantes: policía, fiscalía, SUNAT, etcétera, etcétera, y qué responsabilidades tiene cada una de ellas, qué competencias tiene y cómo se está trabajando. Se va a trabajar la dimensión económica de la minería ilegal. Vamos a analizar también los encadenamientos financieros y comerciales asociados a este fenómeno y, por supuesto, se va a proponer, se va a buscar que en el consenso de Indumín se discutan alternativas de solución, que esperemos para ese momento ya estén perfiladas, ¿no? En ese conjunto de iniciativas y propuestas que se van a ver en Indumín, también se va a analizar cuál ha sido hasta el momento la participación del Estado, si es que la hubo, la atención que ha prestado el Estado a este sector, si es que tampoco ha prestado atención. Desde luego. El tercer día vamos a tener un espacio dedicado específicamente a políticas públicas y rol del Estado. Y acá lo que hay que decir es que el Estado tiene competencias a nivel nacional, a nivel regional, a nivel subnacional, y en varios ámbitos la ausencia del Estado es notoria, ¿no? Por ejemplo, la fiscalización de la minería de pequeña escala está encargada de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales no tienen recursos, no tienen personal, no tienen los procedimientos, no tienen las capacidades y por lo tanto la gran parte de la minería de pequeña escala no está siendo fiscalizada porque no llegan las direcciones regionales de minería. Tendrían que tener mucho más competencias, personal más especializado para poder cumplir esa función. Entonces, ahí tenemos un amplio espacio del rol del Estado vacío, completamente vacío. Luego, el Estado está ausente también en la fiscalización, en el monitoreo, en la trazabilidad de una serie de segmentos de la producción de la minería, de la operación legal. O sea, hay mucha ausencia del Estado por el lado del ordenamiento. Ahora, También uno visualizaría y le gustaría que haya más presencia del Estado por el lado positivo, es decir, asistencia técnica, más orientación, mejor apoyo, mecanismos de financiamiento, mecanismos de fortalecimiento para la minería de pequeña escala, como hay en otros países, ¿no? Hay modelos interesantes que se podrían seguir y también estos se van a ver en el tercer día tenemos una sesión dedicada a experiencias internacionales, donde vamos a ver la experiencia de Chile, la experiencia de Brasil y otros países que tienen mecanismos interesantes para mejorar la productividad, mejorar la eficiencia técnica de la minería de pequeña escala. y en otros países, don Armando, la experiencia de formalización ha tenido mejores resultados que el nuestro. Si podemos exhibir El, alguno. el tema de la minería informal y la minería de pequeña escala es un problema grande a nivel mundial en muchas latitudes, ¿no? Como mencionaba, hay mecanismos y experiencias internacionales positivas que muestran resultados estimulantes y son los que quisiéramos que se den a conocer más para adaptarlos a nuestra realidad. Por ejemplo, Chile tiene un mecanismo
muy interesante con el ENAMI, que es una organización que se dedica a fortalecer las capacidades técnicas de la minería de pequeña escala y también facilita la comercialización. Entonces se hace un trabajo mucho más organizado. Ellos ayudan a que este sector se consolide y sea sostenible. Sostenible en el triple sentido, que sea rentable, por supuesto, pero que también se haga la minería considerando las variables técnicas, las variables ambientales y la integración social de esa minería con el territorio donde está operando. Ahora, yo le escuchaba una declaración suya con mucha atención. Usted plantea que en el proceso de formalización debe ser visto de una manera integral. ¿Cómo plantearlo de esa manera integral? ¿Quiénes deben actuar? ¿Qué elementos debemos tener en consideración? Claro, este es un sector económico eh, de pequeñas y medianas empresas, pymes, pero son pymes mineras. Entonces, no se puede abordar esto solo como un reinfo, que es una forma administrativa de cubrir ciertos procesos y que ha devenido, digamos, en una utilización diferente, ¿no? No se está atendiendo toda la parte de la ingeniería minera que tiene que aplicarse a la minería de pequeña escala. No olvidemos que la minería de pequeña escala hace, trabaja, hay dos tipos de minería de pequeña escala, ¿no? La filoneana, que es la que se hace generalmente bajo tierra, y la aluvial. Hablemos de la filoneana. En este tipo de ingeniería se hace perforaciones subterráneas, entonces hay que trabajar sostenimiento, ventilación, planeamiento minero, prospección, etcétera, etcétera. Una serie de disciplinas que la ingeniería de minas, la ingeniería geológica, aportan y que no están siendo en muchos casos utilizadas. Muchas de estas operaciones se hacen de manera intuitiva, de manera informal, de manera precaria. Entonces hay que darles, la formalización tiene que cubrir los aspectos técnicos, los aspectos de ingeniería. Tiene que cubrir los aspectos de gestión de recursos humanos. Hay que buscar que la minería de pequeña escala genere empleo adecuado, ¿no? Y que dé seguridad, que dé un salario adecuado a la gente que se dedica a esta labor que es enormemente sacrificada y riesgosa, por lo tanto hay que protegerla. Entonces hay que cubrir los aspectos técnicos, hay que cubrir los aspectos de recursos humanos y luego los aspectos de gestión. Muchas de estas empresas, estamos hablando, como les digo, es un rango grande de empresas, pero estoy hablando de las más, de los, de los estratos inferiores. Las capacidades de gestión que tienen son mínimas. No, no hacen gestión financiera propiamente dicha, no están bancarizadas, por lo tanto, operan por ciclos. Tienen, vamos a decir, $20.000, con esos $20.000 trabajan, generan mineral, lo venden y con lo que venden trabajan el siguiente lote, no planifican. Si se les acaban los $20.000, los $20.000 se quedan parados hasta conseguir 5.000 más que les permita continuar. No hay gestión financiera, no hay acceso no hay soporte en ese campo. Entonces la formalización tiene que cubrir, por eso hablamos de un espectro integral de herramientas que ayuden a estas empresas. Finalmente, la comercialización. La comercialización tiene que hacerse de manera con trazabilidad, con transparencia, de manera que garantice a ambas partes o a todos los actores que se está cumpliendo adecuadamente. Ahora, don Armando, ustedes están convocando a esta Convención Nacional de Productividad y Políticas para Minería a Pequeña Escala, Indumín, entre el 10 a 12 de marzo. Y es una fecha clave, sin lugar a dudas, porque es una contribución al proceso electoral, porque esto va a servir precisamente como un conjunto de herramientas, un conjunto de propuestas para quien probablemente sea el próximo presidente en el Perú o la próxima presidenta en el Perú. O sea, que es un momento clave, un problema social que tenemos ya y que es bastante álgido. Efectivamente, Indumín va a ser en marzo, un mes antes Así es. de la segunda ronda de elecciones. Esperamos
también que ya los partidos políticos tengan propuestas sobre Claro. las políticas para minería en pequeña escala y esperamos que estas propuestas se nutran y a la vez nutran la convención de minería de pequeña escala que estamos planificando. Sí, va a ser un momento muy, muy importante en el cual pensamos este espacio de encuentro, de diálogo entre los diferentes actores y vuelvo a repetir, los mineros de pequeña escala, los proveedores de estos mineros, el gobierno en sus tres niveles, la academia y la industria puedan actuar, actuar y proponer alternativas que ojalá esperamos el gobierno siguiente pueda tomarlas como suyas, ¿no? Finalmente, don Armando, como conocedor en el tema, y sobre todo en manejo de políticas públicas, desarrollo justamente de grandes proyectos, ¿qué riesgos tenemos si en el Perú no actuamos ante el avance de las economías ilegales? Sustancialmente el tema de la economía ilegal, de la minería ilegal, la economía de la minería ilegal. Los riesgos son severos y yo destacaría el riesgo del debilitamiento institucional. Como mencionaba antes, está surgiendo, o ya está, diría, en vías de consolidación, una gobernanza paralela de la minería ilegal, que compite, debilita y socava la gobernanza y la institucionalidad del Estado de Derecho. Esa es una amenaza de gran escala. Luego están, por supuesto, los riesgos a la vida humana por el accionar, digamos, violento que en muchos casos genera y está asociada a esta actividad. Hay riesgos ambientales porque esta actividad se hace sin respeto y cumplimiento de la regulación ambiental. Hay riesgos tributarios porque esta minería se hace al margen de la tributación, no pagan, por supuesto, impuestos, no pagan derechos sociales a sus trabajadores y generan una economía altamente rentable, pero que no es socialmente positiva. Generan también empleo, pero es un empleo dependiente de este entorno complejo. Entonces, los riesgos y las amenazas que tiene la minería ilegal son de gran preocupación y tienen que ser atendidos por todos los actores de la sociedad. Don Armando Gallego Monteagudo, presidente de GEN Escuela de Posgrado, yo le agradezco y felicitarlo por esta iniciativa, este lanzamiento de la Convención Nacional de Productividad y Políticas para Minería a Pequeña Escala Indumbí, que tendrá lugar del 10 al 12 de marzo del próximo año 2026 en nuestro país. Yo le agradezco, don Armando, muy amable. Muchas gracias, don José. Buenos Saludos, días. buen día.